En 1830, cuando la iglesia aún estaba en sus inicios, en el norte de Nueva York, Sidney Rigdon llegó a la casa donde se hospedaba José Smith. Sidney era un recién converso de la iglesia y un ex bautista reformado que se unió después de que los misioneros le presentaron el Libro de Mormón. José Smith recibió una revelación en nombre de Sidney Rigdon y el de su amigo Edward Partridge, diciéndole a Edward que se bautizara. Pero poco después recibió una de las revelaciones más importantes que tenemos en Doctrina y Convenios: el primer mandamiento de congregarse. La sección 37, una sección muy corta, solo les dice a los santos que se reúnan en Ohio. Pero luego la sección 38, que es mucho más larga, explica las razones. Se les dijo, primero, que si se reunían recibirían la ley. La ley es la ley de consagración, que se recibe casi inmediatamente después de que José Smith llega aquí. La segunda es que el Señor dijo que serían investidos con poder de lo alto, y esta investidura los lleva a construir este edificio, el primer templo, el templo de Kirtland, Ohio, y hoy invita a los santos de los últimos días a seguir congregándose. Así que desde entonces se reúnen para construir templos, e incluso hoy nos reunimos en los templos para ser continuamente investidos con poder de lo alto. Soy Casey Griffiths y amo aprender de la historia de la iglesia. Acompáñenme a viajar por el mundo y explorar la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Estoy aquí en el Valle School de Utah. Es uno de los lugares más desolados que jamás verás. No hay gente, no hay casas, y casi no hay vegetación. Sin embargo, justo aquí hay un cementerio que indica que una vez hubo un pueblo. Llegar aquí te podría generar unas preguntas. ¿Por qué estaban aquí en primer lugar? Y segundo, ¿por qué abandonaron el pueblo? Este pueblo era de santos de los últimos días hawaianos que emigraron a Utah. Para saber por qué ellos vinieron a Utah y por qué se fueron, tenemos que viajar a su tierra natal para encontrar más pistas. Attention. All passengers on Flight 152. Viajamos a Hawái para comprender mejor por qué debían reunirse. Pero primero, un poco de historia. En 1830, el Señor dio un mandamiento a sus santos. Un mandamiento doy a la iglesia: que me es prudente que se congreguen en Ohio. Desde el principio, los santos se han motivado a reunirse, a buscar la ley de Dios y la investidura, que estaba fuertemente ligada a la consagración y al templo. Este lugar de reunión pasó de Ohio a Far West, a Nauvoo y a Utah. Naturalmente, muchos santos hawaianos deseaban recibir estas mismas bendiciones y poder reunirse en algún lugar. Y por eso vamos a la pequeña ciudad de Laie. Esta pequeña y vibrante comunidad alberga varios lugares especiales. Tiene su propia universidad, BYU Hawaii, la escuela americana con la mayor cantidad de estudiantes internacionales. Tiene un templo majestuoso y hermoso, el Templo de Laie, Hawái. También alberga el Centro Cultural Polinesio, donde se puede aprender sobre las diferentes culturas del Pacífico. Es un lugar precioso, con playas pintorescas, comida deliciosa y el pacífico espíritu de Aloha. Los misioneros santos de los últimos días llegaron a Hawái en 1850. George Q. Cannon fue uno de esos primeros misioneros y se asoció con el local Jonathan H. Nepela para publicar el Libro de Mormón en hawaiano. Para comprender mejor las historias de estos misioneros, hablé con los historiadores de BYU Hawaii, Riley Moffat y Felipe Chao, quienes me llevaron a una importante estatua. Háblenos de esta estatua. La estatua conmemora a Jonathan Nepela y George Q. Cannon, que trabajaron en la misión hawaiana en sus comienzos en el 50 o 51. Jonathan Nepela sabía tanto hawaiano como inglés, y así trabajaron juntos para traducir el Libro de Mormón. Y traducen el Libro de Mormón y fuimos creciendo. Sí, y para cuando terminó la misión del Elder Cannon, había 4,000 miembros en la iglesia. Un muy buen porcentaje de la población. Sí, ya que solo había unas 80,000 personas en toda la población. Teníamos el 5%. Una profecía central del Libro de Mormón es el recogimiento de Israel. Recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos misión. Estos santos hawaianos se creían de la casa de Israel y por lo que pueden haber tenido preguntas sobre el recogimiento.
Otro misionero en esta zona fue el Elder William R. Clough. Orando en un pequeño bosque, él tuvo una visión poderosa, donde Brigham Young y Heber C. Kimball se le aparecieron y le dijeron que Laie sería un lugar de reunión para la iglesia y que allí se construiría un templo. Pero muchos santos hawaianos querían un templo cerca, así que muchos de ellos se fueron a Josepa, Utah. Sin embargo, Joseph F. Smith hizo un gran anuncio solo un par de décadas después, luego de vagar por la selva donde estaría el templo. Fue aquí, en 1915, donde Joseph F. Smith se arrodilló y dedicó el lugar para la construcción de un templo. Joseph F. Smith solo tuvo la inspiración y, ya sabes, un fuerte sentimiento espiritual. Y por eso decidió dedicarlo. Y entonces volvió a Salt Lake y se aseguró que los demás estuvieran de acuerdo. Así que regresó a Salt Lake y obtuvo el permiso de los apóstoles y lo anunció en la Conferencia General de octubre de 1915. Y el templo fue construido aquí y dedicado en 1919, y ha sido una bendición para toda la gente del Pacífico. Así que los santos de Josepa regresaron a Hawái. Décadas más tarde, Joseph F. Smith dijo a los santos hawaianos: mis hermanos y hermanas, no abandonen esta tierra, porque fue escogida por el Señor como lugar de reunión para los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Hawái. Y sobre este lugar reposará la gloria del Señor, para bendecir a los santos que creen en Él y en sus mandamientos. Los profetas han adoptado esta idea de cientos y miles de lugares de reunión en todo el mundo. Bruce R. McConkie declaró que el lugar de recogimiento para los santos mexicanos es en México, el de los santos guatemaltecos está en Guatemala, y así sucesivamente a lo largo y ancho de la tierra. El recogimiento une y construye culturas. Los santos pueden florecer en sus tierras, celebrar sus culturas y prosperar en un entorno de aprendizaje del Evangelio con un templo cerca. Y aquí en Laie, los santos cumplieron el mandato del Señor de reunirse, consagrar sus esfuerzos y construir estos hermosos lugares, culminando con el templo de Laie. Con algunos cientos de personas aquí. Inaudito, ¿verdad? No había muchos miembros aquí. Y luego la inspiración para construir un templo aquí. Y luego siguió la inspiración del presidente David O. McKay para poner una escuela aquí, el Colegio de la Iglesia de Hawái. Eso es hoy, UIU Hawái. Y luego, por supuesto, la tercera rama de esa escuela es el Centro Cultural Polinesio. I'm going to help you play the drums and also speak in my language. You ready? Ave, ave! Moko, moko! Vela, vela! Ave, toma! Oya, oya, ya! Lagi ko tahan, lagi ko uwa, lagi ang mga tua! Teka lagi, bata! I love to move it, move it! La doctrina del recogimiento aún se enseña hoy en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en lugar de que los conversos se reúnan en el oeste americano para asistir al templo, el templo viene a la gente. En lugares como Laie, el cual fue uno de los primeros centros de reunión internacionales, se construyen templos y se establece un nuevo centro de reunión. La gente viene de todo el mundo, uniendo sus culturas, pero también creando una nueva cultura de los santos de Dios, que han hecho pactos sagrados a través de las ordenanzas del templo. Laie fue el primer templo construido fuera de Norteamérica y hoy hay cientos de templos en todo el mundo y se están creando nuevos lugares de reunión donde la gente puede congregarse, hacer convenios sagrados y juntar lo mejor de las culturas. Cuéntenos cómo es una congregación en la iglesia del siglo XXI. Cuando vamos a un nuevo país, lo primero que hacemos es enviar a los misioneros y ellos consiguen un apartamento. Y su apartamento realmente se convierte en el primer lugar de congregación para ellos, porque usted sirve como su apartamento, pero también es donde tendrán la escuela dominical y donde tendrán la reunión sacramental, con unas 6 o 12 personas. Y luego se mueven a otro lugar de congregación, por lo general un lugar rentado. Así que ahí es donde comienzan con su congregación. Ajá. Luego de los lugares alquilados, con el tiempo, mientras va creciendo la iglesia, es cuando se puede adquirir un edificio existente y reconstruirlo. Y luego con el tiempo, entonces la iglesia tendrá su propia
capilla, comprarán una propiedad y luego construirán una capilla que les servirá como un lugar para congregarse. En muchos casos, como por ejemplo el templo en Seúl, Corea, los miembros donaron el cuádruple de lo que debían recaudar los fondos locales para hacerlo. No solo dinero, también dedicaron tiempo para ayudar a construir el edificio. Igual que en la iglesia primitiva, donde un día de cada 10 trabajaban en el templo de Kirtland o el de Nauvoo hasta que lo construyeron juntos. En Hong Kong, por ejemplo, la primera casa de la misión fue derribada para poner la capilla y luego derribada para poner el templo de China, Hong Kong. En Taiwán, construyeron la primera capilla y la casa de misión en un gran terreno. Está en un lugar central, ¿verdad? Y ahora han derribado la primera capilla y la casa de la misión. Y ahora tenemos un templo y también un edificio multiusos administrativo que sirve como la sede de la iglesia allí. Y usted no solo ha escrito sobre esto, también ha vivido parte de ello. El templo de Laie, Hawái, ha sido un lugar clave de reunión. Un templo de reunión para los santos en el Asia Pacífico. Y hay tantas historias de sacrificio y fe. De santos de Tonga o Samoa, a Japón, Taiwán, Hong Kong, Corea, donde ellos deben hacer un gran sacrificio para poder llevar a sus familias hasta Hawái, para poder ser sellados como una familia. Este es nuestro primer templo, fuera de la parte principal de América del Norte, que serviría a Asia y el Pacífico hasta los años 80, cuando en Tokio, Japón se tuvo el primer templo de Asia para servir a los santos allí. Y luego, por supuesto, desde entonces hemos tenido templos adicionales. Sí, templos en Taiwán y Hong Kong y Bangkok. Y es hermoso de ver. Sí, Es multigeneracional, ya sabes. cierto. Tiene lugar en un lapso de décadas, pero el poder ver esos nuevos lugares de reunión y ser capaz de imaginar cómo será dentro de unos 50 años es realmente increíble. Cierto. Y no estaremos completamente congregados hasta ser capaces de estar en un templo para ser sellados como una familia. Cierto. Esa es la reunión final, ¿verdad? La reunión de la familia de nuestro Padre Celestial para ser sellados, no solo como esposos y como padres e hijos, pero en realidad estamos sellados aquí, ¿verdad? Sellados a Cristo, sellados a la más grande familia de nuestro Padre en el cielo. Bueno, gracias. Aprecio todo el trabajo que están haciendo y todo lo que estás haciendo para congregar a Israel en tu parte del mundo. José Smith explicó la verdadera razón del recogimiento. ¿Cuál era el objetivo de recoger al pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El objeto principal del recogimiento era edificar una casa al Señor en la cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación.